Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, analizamos los resultados de la más reciente encuesta sobre intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández marca por ahora la movida política en la nación. Además, veremos la necesaria auditoría internacional. En Noticia Chile, la Cámara de Diputados decidió que un grupo de resistencia mapuche es terrorista y pide al gobierno que actúe en consecuencia. ¿Qué significa esta medida política para un pueblo originario que lucha por su tierra desde hace tantos y tantos años? Vamos a analizarlo. En Noticia El Salvador, se cumplen 3 años del gobierno de Nayib Bukele, entre autoritarias medidas, detenciones masivas en el marco de un estado de excepción, más pobreza y alta popularidad. Es un balance sobre el que analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, a 18 días de la segunda vuelta presidencial, el registrador nacional anunció que el Consejo Nacional Electoral sí contrataría la auditoría internacional al software, mientras que desde el ente electoral, desde el CNE, aseguran que por nuevo requerimiento de la procuradora Margarita Cabello y el contralor Felipe Córdoba, ambos cercanos al presidente de la Nación Iván Duque, no se realizará dicha contratación. ¿Qué es lo que está pasando? Nos cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Viviana Bello. Mantiene las mismas observaciones. El jefe del organismo electoral, Alexander Vega, aseguró que los recursos necesarios para la contratación de la firma auditora internacional estaban listos y que quedaba en manos del Consejo Nacional Electoral escoger quién lo firmara. El dinero no se va a volver al Ministerio de Hacienda, la posición del Consejo Electoral. Estamos en reuniones con el Consejo Electoral primero para saber la modalidad de la contratación y esperar a ver quién se presenta, pero se confirma que va a haber la auditoría internacional que han pedido los partidos. Asimismo, el registrador nacional fue enfático al señalar que el Consejo Nacional Electoral contaba con la total autonomía para suscribir el contrato dentro de los tiempos establecidos, previo a la segunda vuelta presidencial a cumplirse el próximo 19 de junio. La registraduría ya tiene una auditoría internacional con la firma MacGregor, que es la que está revisando Congreso, primera vuelta, y revisará segunda vuelta presidencial. La auditoría que pretende el Consejo Electoral es para auditar Congreso, primera vuelta y segunda vuelta presidencial. Mientras que el registrador nacional del Estado Civil hacía dicho anuncio, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, le salía al paso advirtiéndole al país que por nuevas trabas de los organismos de control no sería contratada la firma auditora internacional. Que no habrá una auditoría a cargo del CNE, dado los requerimientos en los que ha insistido la Procuraduría General de la Nación, de que no puede haber una doble contratación y que el objeto de este contrato tiene que ser distinto al que celebró la registraduría con la firma MacGregor. A este reclamo también se ha sumado la Contraloría. Fuentes cercanas a Telesur aseguran que también hubo una aparente negligencia del presidente del Consejo Nacional Electoral, César Abreu, que obedece a la fuerte cercanía que tiene con el presidente Iván Duque. Como lo dije hace pocos días cuando tomé juramento a varios de los nuevos magistrados, la invitación es a que, confiando y guardando la independencia, podamos trabajar con el gobierno nacional en hacer una reforma política y electoral que responda al clamor de la ciudadanía. El jefe de Estado también habría nombrado a César Abreu como delegado ante Consejo Superior de la Universidad de Pamplona. Viviana Bello, Telesur, Bogotá, Colombia. Parte de los hechos de esta jornada, en donde vemos en las últimas horas muy fuertes movidas políticas de cara a alianzas, al pacto histórico o a ese llamado movimiento pacto de gobernantes contra la corrupción,
en el que está a la cabeza el candidato que va a segunda vuelta, que es Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga. Tenemos detalles de esto y más con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, ¿cómo va eso? Buenas noches. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de Es Noticia en Colombia, América Latina y el mundo. Efectivamente, pues primero decirle, Tatiana, que con respecto al tema de la auditoría, el magistrado César Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, aún no da no da la cara frente a esta situación de la contratación de la firma auditora por parte de otros magistrados también al interior del Consejo Nacional Electoral. Se dice que pues está dilatando el tema porque hay intereses de por medio, porque esta solicitud ya la habían hecho hace meses atrás los diferentes partidos políticos, precisamente para garantizar la transparencia del software en ese registro de las votaciones, ya que se presentaron algunas irregularidades en las pasadas elecciones legislativas y se pretendía que hubiera un nivel de transparencia alto, porque en este momento, efectivamente, y como lo dice el registrador, ya hay una firma auditora que está contratada por la registraduría, pero se le cuestiona, se le pregunta al registrador, ellos mismos son los que se están auditando. ¿Cómo puede ser esto para ofrecer total garantía en la transparencia de esos datos? Por ese sentido, pues de alguna forma se le está exigiendo por parte de los partidos políticos que se contratara una firma auditora externa que diera cuenta de esta situación. Hay intereses políticos de por medio para que esta situación se mantenga quieta. Por el momento, pues, Tatiana, estamos esperando las reacciones del presidente del Consejo Nacional Electoral y que le diga al país cuáles son esos requerimientos más allá de los que hemos podido conocer por parte de tanto la Contraloría como la Procuraduría. También, Tatiana, comentarle que en este escenario político electoral, pues el pacto histórico ha recibido algunas adhesiones importantes por parte de integrantes del Partido Verde, del Partido de Centro en Colombia, algunos congresistas actuales elegidos en las pasadas elecciones legislativas, como Ariel Ávila o senadores actuales como Antonio Sanguino, se adhirieron a la campaña del pacto histórico. Algunos integrantes del nuevo liberalismo también se han integrado a esta campaña para obtener más votos y lograr, pues, como dijo el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, el 1.000.000 de votos que hace falta para llegar, pues, a ocupar la silla presidencial en segunda vuelta. Por su parte, el candidato Rodolfo Hernández aseguró que no va a participar en ningún debate. Eso lo dio a conocer hoy a través de un comunicado desde su campaña. Aseguró que se reunió y que han decidido que sus propuestas las irán a dar a conocer a través de entrevistas que le hagan los medios de comunicación que así lo quieran y a través de las redes sociales, que aseguran que es un medio que les ha servido para lograr esta cantidad de adeptos y de votos en el país. También, Tatiana, comentarle que se conocieron unas nuevas encuestas y que van a ser reiterativas. Y a partir de allí también unos análisis en relación a esta situación, porque pues lo que se pretende por parte de algunos analistas en esta campaña electoral y en estas 2 semanas largas que quedan para que los colombianos salgan a votar el próximo 19 de junio, pues es de alguna forma saturar a la persona, saturar al ciudadano con información, con cifras que den cuenta de una preferencia por un cierto candidato. Y es que aquí se preguntan, Tatiana, ¿cómo es posible que el pasado domingo el candidato del pacto histórico haya tenido una votación por encima de los 8 millones y en las más recientes encuestas pues ya el candidato que quedó en segundo lugar ya esté casi que en un empate técnico? Y se hace un cuestionamiento por parte de estos analistas y diferentes sectores políticos porque el Consejo Nacional Electoral no tiene unos requerimientos para que las firmas encuestadoras den cuenta de unos estudios críticos, de unos estudios exactos en relación a esas encuestas. Las muestras son de 1.200 personas, hay que contrastar muy bien la información para saber si el número de
encuestas que se hicieron en determinados departamentos sí corresponden. Hay que analizar muchos aspectos en relación a esas firmas encuestadoras y sobre todo si están cumpliendo con los requerimientos, que no son muchos, Tatiana, aseguran los analistas, que solo se exige por parte del Consejo Nacional Electoral 1 año de experiencia, que cumplan con otros requisitos muy básicos y ya, digamos, cualquiera firma podría presentarse para, hacer una encuesta en estas condiciones. Así que se le exige también por parte de los movimientos políticos y algunos analistas que haya un cambio en esa política de aceptación de las firmas encuestadoras en Colombia, porque de alguna forma es muy fácil, digamos, que una firma encuestadora haga las mismas y por ahí pues favorecer los intereses de ciertos sectores políticos. Así que todos estos cuestionamientos se hacen en medio de esta campaña electoral, Tatiana, pues que están afrontando los colombianos, los mismos candidatos de cara a la próxima jornada de votaciones el 19 de junio. Gracias, Hernán. Todos estos hechos los sumamos de inmediato al análisis. Para ello nos acompaña Boris Duarte, analista político, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, también con nosotros desde Bogotá. Profesor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero, centrarnos en la información que nos entregaba Hernán y además es parte de una idea principal en nuestro titular. La encuesta que se contrató por parte de 2 medios de comunicación locales en Colombia, del Centro Nacional de Consultoría, da prácticamente un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a 18 días de la segunda vuelta presidencial. ¿Cuál es su opinión acerca de ese resultado? Bueno, pues lo primero que tener en cuenta es que estos medios locales que fueron los encargados de hacer esta encuesta, pues hacen parte de un conglomerado que responde a una matriz comunicativa que pues busca proteger algunos intereses particulares y privados. No extraña entonces que los resultados de esta encuesta pues hayan podido ser manipulados. Ahora, lo otro que habría que señalar es que, digamos que está todavía demasiado fresco en el ambiente los resultados del pasado domingo, en donde se constataron 3 cosas. En primer lugar, una profundización de la crisis del uribismo, que no alcanzó con su candidato ni el 25% de la votación. La emergencia un candidato que algunos analistas llaman de tipo outsider, que con un discurso antiestablecimiento, anticontinuidad, anticorrupción, ha venido creciendo y posicionándose, es el caso de Rodolfo Hernández, y el triunfo del pacto histórico, como ya lo venían anunciando pues no solamente las encuestas, sino pues toda la trayectoria durante esta campaña. Creo que todavía falta mucho tiempo para tener meridiana certeza. Yo no le daría mucho crédito a esta encuesta que salió en días pasados. Creo que todavía es necesario que terminen de decantarse las alianzas, los apoyos de cara a esta segunda vuelta, advirtiendo lo siguiente, y es que la segunda vuelta fue introducida en Colombia a partir de la Constitución del 91, con el propósito, con el objetivo de darle mayor legitimidad al presidente que resultare electo. Sin embargo, lo que hemos visto es que muy rápidamente los gobernantes, sobre todo los que le han dado continuidad a la política tradicional en Colombia, pues pierden esa legitimidad muy rápido, y lo que ha hecho la segunda vuelta es beneficiar los reacomodos de la derecha particularmente, ¿no? Eso sería, digamos, como un análisis así de entrada. Sí, y en los últimos 20 años, profesor, bueno, del uribismo. Ahora, en un punto que usted nos ha dicho que resulta fundamental, comienzan las alianzas. Hemos visto desde ayer, también hoy, distintos sectores políticos, congresistas, que además mueven sin duda votos y militancia en distintas regiones del país para el pacto histórico, sumándose a la candidatura que apuesta a la democracia, que apuesta a la paz, que apuesta a un cambio en Colombia que se exige prácticamente a gritos, recordando el estallido social. Matemáticamente, ¿estos votos alcanzarían lo que dice el propio Petro, que es 1,5 millones de votos que se necesitan para ganar en segunda vuelta?
Efectivamente nada está decidido todavía. La competencia está bastante cerrada, bastante reñida, pero yo anotaría allí 3 cosas. En primer lugar, que no puede hacerse una sumatoria tan automática de los votos de Rodolfo Hernández y de Fico, para decir que entonces ya tienen 11 millones de votos y que el candidato Gustavo Petro tendría que salir a conseguir más de 2 millones. Creo que esa suma no se puede hacer tan automática. De hecho, ya hemos empezado a ver cómo algunos líderes que en su momento apoyaron a Rodolfo Hernández empiezan a salir, se empiezan a migrar para apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Esa sería, digamos, la primera cosa, ¿no? La sumatoria no es, digamos, como tan automática, ¿cierto? Eso quiere decir que el candidato Rodolfo Hernández también tendrá que hacer grandes esfuerzos si es que quiere ganar la presidencia. En segundo lugar, hemos empezado a ver cómo empiezan a haber adhesiones importantes, no solamente de congresistas, sino de personalidades de la opinión pública colombiana a la campaña del Pacto Histórico, lo cual sin lugar a dudas pues va a mandar un mensaje importante a los electores en la perspectiva pues pues por supuesto de respaldar la campaña, pero también sobre todo a los indecisos, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que habría que señalar es que yo pienso que es posible que la abstención crezca un poquito para esta segunda vuelta, y creo que la campaña que va a resultar más afectada del crecimiento de esta abstención, que puede ser de más o menos 1 millón de votos, tal vez va a ser la campaña de Rodolfo Hernández. O sea, no está dicho nada todavía, la competencia está bastante cerrada, pero creo que efectivamente con 1 millón y medio de votos, el Pacto Histórico estaría asegurando la presidencia. Ahora, profesor Duarte, con respecto a lo que queda y en términos duros de la campaña, el candidato Hernández dice hoy a través de un comunicado público que no irá a los debates, que él va a seguir contándole a la población colombiana, como lo ha hecho, qué es lo que opina acerca de su plan programático en las redes sociales. Él es un candidato del TikTok y si vemos este resultado, entonces debemos asumir que así será y él llegará, en caso tal de que quede como presidente de Colombia, con un programa que la gente no conoce. ¿Usted qué opina de eso? Sí, lamentablemente dentro de las reglas del juego en nuestro país no hay nada que obligue a los candidatos a participar en los debates. Sin embargo, hay un clamor ciudadano que se ha venido expresando precisamente a través de redes, exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que conmine a ambos candidatos a participar en estos espacios de discusión que son fundamentales para que la ciudadanía vote informada y pues vote a conciencia. El hecho de que el candidato Rodolfo Hernández decida no participar en debates, lo único que demuestra es que su programa de gobierno es un programa pues bastante precario, que no responde a las reales necesidades del país, y él pues lógicamente no quiere arriesgarse a digamos a una derrota política en un escenario de debate, que es lo que seguramente va a pasar cuando entren, si llegasen pues a entrar en discusión los dos candidatos alrededor de sus programas. Ahora, me parece importante también señalar que es cierto que el Pacto Histórico debería concretar un poco más sus mensajes, debería tratar de conectar un poco más las grandes apuestas programáticas en materia ambiental, en materia de género, con las necesidades de la cotidianidad de los y las colombianas. Creo que es el momento de construir unos mensajes, si se quiere, mucho más concretos, mucho más prácticos, que permitan entender cómo un cambio programático puede afectar definitivamente la vida y la cotidianidad de las personas. Es lamentable que, insisto, no podamos obligar a ambos candidatos a participar en un debate abierto, en un debate público, porque sin lugar a dudas eso va a limitar las posibilidades de un voto
a conciencia e informado. En caso, de hecho, pensar el territorio colombiano, largo y ancho de la geografía colombiana, para conectar por parte del pacto histórico de Gustavo Petro y de su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que viene de esa Colombia profunda, ¿a dónde deberían ir? Hoy, en un medio de comunicación local, Petro recordaba lo que sucedió con la votación del plebiscito. Él decía que hubo una directa relación entre quienes votaron por la paz y la guerra, dependiendo del lugar en donde esto se produjo, tanto en el plebiscito como ahora. ¿En qué lugares entonces deberían buscarse esos votos, además apelando a la conciencia y a la paz? Sí, curiosamente, el sí ganó en las regiones más afectadas por la guerra, en la periferia pues del país, y es allí donde el pacto histórico ha logrado consolidarse. Lamentablemente es en el centro del país en donde pues debería hacerse un mayor esfuerzo en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, el Meta, donde debería hacerse un mayor esfuerzo por parte de la campaña del pacto histórico. Y sí, efectivamente el mapa coincide, y eso lo que demuestra es que pues todavía tenemos un contexto de altísima polarización. Claro, pero aquí también lo grave recordar, profesor Duarte, es que el plebiscito se perdió, aunque parezca realmente descabellado. Fue además un momento tan doloroso que el mundo nos preguntaba en distintas partes de este continente en particular, ¿cómo es posible que Colombia apostara por la guerra y no por la paz? Ese plebiscito se perdió, así que ni pensar en ese escenario. No, lo que pasa es que, digamos, el problema del plebiscito no es tanto que Colombia estuviera polarizado, dividida entre la guerra y la paz, sino los discursos que llevaron a una ciudadanía a votar enfadada, a votar sin mucho conocimiento. El Brexit también se perdió. Y esto para señalar que tal vez el plebiscito o estos mecanismos no son la mejor manera de hacer consultas sobre temas de tan profundo y tan hondo calado como la paz, como los acuerdos de paz. Era un documento de más de 300 páginas sin suficiente pedagogía. En las instituciones del Estado, los funcionarios públicos desconocen aspectos importantes de ese acuerdo. Luego, entonces ese no es el mejor mecanismo ni es el mejor referente, digamos, como para evaluar la intencionalidad de voto, las preferencias de la ciudadanía colombiana. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar pendientes de ello. Seguimos tomando el pulso a 18 días de la segunda vuelta presidencial, elección clave histórica para Colombia y América Latina. Profesor Duarte, gracias, muy buenas noches. Tatiana, a ustedes muchas gracias por la invitación y feliz noche para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la Cámara de Diputados decidió que un grupo de resistencia mapuche es terrorista y pide al gobierno que actúe en consecuencia. ¿Qué significa esta medida política para un pueblo originario que lucha por su tierra y de manera histórica? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. Siempre da más.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy sigo entendiendo las partidas y las despedidas, la vida y la muerte, entendiéndome a mí misma, encontrando respuestas en las ánimas de mi corazón, en mi cocina y en las palabras de mi abuela. El sabor de mi tierra. Sábado. Solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur.
En Noticia Chile, la Cámara de Diputados declaró a 4 organizaciones de resistencia mapuche como asociaciones ilícitas de carácter terrorista. Por su parte, el pueblo mapuche denuncia que persisten las amenazas en su territorio con el estado de excepción declarado por el gobierno. Vamos a verlo. En sesión especial, la Cámara de Diputados debatió el martes sobre la violencia en el sur del país y al término de la jornada adoptaron varias resoluciones. En una de ellas se declara a las organizaciones Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Huaychana Uca Mapú como asociaciones ilícitas de carácter terrorista. 66 diputados estuvieron a favor, 43 votaron en contra y 13 se abstuvieron. En este sentido, piden al presidente iniciar una persecución penal de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre conductas terroristas. La petición de declararlas como organizaciones terroristas fue extendida a la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos y al Consejo de la Unión Europea. Además, la Cámara solicitó al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho en la macrozona sur del país, que contempla las provincias del Biobío, Arauco y la Araucanía, y a su vez utilizar todas las herramientas para, según ellos, combatir la violencia y restaurar la paz en esa región. Pese a que el Ejecutivo ya lo había desestimado antes, se ordena a la ministra del Interior, Isquia Siches, presentar una querella criminal en contra del principal vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, por llamar a preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía para la nación mapuche y su territorio. Es la reacción al estado de excepción decretado por el gobierno en territorio mapuche, que para el Huercan Yaitul se trata de una medida de militarización para resguardar los flujos de las mercancías del capitalismo extractivista y que, al igual que en gobiernos anteriores, significa represión y muerte para el pueblo mapuche. Para ellos, el actual gobierno fracasó con la resistencia mapuche. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña Jorge Huichalaf. Jorge es profesor en Educación General Básica, dirigente social, nos acompaña de Temuco, en Chile. Jorge, bienvenido a Noticias de Telesur, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. A usted muchas gracias. ¿Por qué cree usted, Jorge, qué es lo que está pasando? Primero, para tratar de entender por qué la Cámara de Diputados de Chile toma esta decisión. Yo creo que esto representa una vez más la falta de diálogo, la falta de capacidad. Y esto no es otra cosa que la acción de la derecha, que tiene muy fuertes lazos, muy fuertes influencias acá en la región, sobre todo, una derecha estilizada, antigua, que no escucha, que no tiene una lectura actualizada sobre lo que está pasando en el país y en la región. Los derechos de la naturaleza están hoy en día puestos en el tapete, los derechos de la naturaleza hoy día se están revisando y están en tribunales, se está viendo su real alcance y muchas de las comunidades han tomado la decisión de actuar en autodefensa. Esto también es parte de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Entonces, el diálogo es el que se ve afectado acá. Y ellos dicen que la gente no quiere dialogar, pero en realidad tenemos incluso políticos que han escrito libros acá. Cuando estaba el líder de la coordinadora Arauco Mayeco en la cárcel de Angol, se escribió un libro con el señor Arrate, que es un político muy destacado, Jorge Arrate, y ahí podrían ellos tomar nota de lo que se dijo ahí, porque si es que dice, como dicen que no quieren hablar estos liderazgos, sí han hablado ahí y han dicho muchas cosas. Tenemos también la voz de uno de los acusados de la operación Huracán, otro porque también este líder Yaitul fue acusado, y otro de los acusados ahí falsamente, porque solamente se quedan con montajes, no hay investigaciones, no se sabe qué ocurre, no se sabe qué está pasando acá, las investigaciones no llegan a nada, con todo el aparataje, con toda la tecnología. Otro de los, como digo, de los acusados acá, que es un machi, una autoridad ancestral, está diciendo que hay espacio para el diálogo, pero que tienen que bajar los fusiles. Entonces es una nueva negativa al diálogo, una negativa para escuchar y buscar entendimiento. De hecho, para buscar de nuevo, como en otras oportunidades, por ahora de otra manera, desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, que los pueblos mapuche sean vistos como los enemigos de la seguridad nacional de Chile. Por eso uno se pregunta si también es una pugna con el presidente que lleva tan pocos meses, con Boric. Claro, ellos intentan echar abajo todas las iniciativas
desde el presidente de echar abajo todas las iniciativas del nuevo gobierno, pidiendo la cabeza de la ministra, que ha sido una figura que ha sobrepasado lo que se esperaba en cuanto a la llegada con la gente. Entonces, una figura muy, muy peligrosa para ellos. Tiene mucha llegada con la gente, con las comunidades. Y sí, lo que pasa es que a veces falta un poco, y hay un gran desconocimiento en cuanto a los protocolos mapuche. Falta, como digo, que este diálogo sea con una efectividad real, una posibilidad de aplicación real de lo que se dialoga, porque hay bibliotecas enteras sobre diálogos, encuentros, informes sobre especialistas y de las comunidades también, pero eso está todo guardado, no lo utilizan. Entonces, sí, de hecho llama la atención, Jorge, un punto, y es que con el gobierno anterior, con el gobierno del presidente Piñera, pensar en diálogo sería prácticamente imposible. Pero ahora, ¿existe algún camino, alguna probabilidad, una puerta que se abra de diálogo con el gobierno? Pero además, ¿con qué figura del gobierno? De Boric. Exacto. Es un ataque directo a la figura del presidente y, bueno, desde la derecha más recalcitrante, no se le está amenazando, que también le dicen que puede que no termine su gobierno. Esto ya es algo que ya hemos visto en el pasado y que ha dado muy malos resultados. Pero hoy día la gente está más organizada, está pidiendo que se mejoren las herramientas que tiene el Estado. El ser humano crea herramientas desde siempre para mejorar sus condiciones sobre la tierra, ya sea un alicate, una pala, una constitución también es una nueva herramienta, y hoy día esta herramienta está creada, está afilada, está muy bien preparada, y queremos llevarlo para que sea un cambio futuro y decidor para el pueblo chileno. El pueblo chileno ya ha hablado, y a la derecha le molesta cuando el pueblo habla en las votaciones y no dice lo que ellos quieren escuchar. Entonces ahí es cuando empiezan con la sedición y no sabemos de dónde vienen estos grupos armados realmente. Por eso es que las investigaciones ojalá dieran pie con algo concreto, plausible, y parece que acá los robos de madera, lo que está entre medio es algo muy grande. Aquí algo muy, muy, que huele muy mal. Y pues es que, y de todo eso, Jorge, recordar que de todo eso se acusa a los pueblos mapuche, en particular estas 4 organizaciones de resistencia mapuche, que son violentos, que tienen armas de largo alcance. Los culpan de muchas cosas en estas regiones en donde se lucha por el territorio. ¿Qué es entonces lo que pasa? ¿Quién comete estos actos? Por ejemplo, ¿quién es el que quema los camiones, que es algo, digamos, frecuente en estas regiones del país? Bueno, sin lugar a dudas que las mismas organizaciones como la CAM se han ¿no es cierto?, impuesto el hecho de que ellos han realizado algunos atentados contra maquinaria. Ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones. La maquinaria es el foco de ellos, no las personas. Entonces, también en este libro que hablaba anoche en la televisión abierta, Jorge Arrate, el político al que me refiero, él da cuenta de que en 24 años la CAM nunca ha tenido un muerto, no han ejecutado a ninguna persona, o sea, no es el foco de ellos Por eso hablo yo de los propósitos y los incentivos. Cuando hay propósitos claros, como el Come Monien, el buen vivir, que se está tratando de instalar desde las comunidades, recuperarlo desde las comunidades, recuperarlo de los conocimientos ancestrales, eso le molesta a los políticos. Hasta hace muy pocos años atrás decían que acá no habían pueblos, que no habían otros pueblos y que Chile era uno solo. Hoy día la Constitución se ha escrito con voces de los pueblos, y eso es lo que les molesta a ellos. Entonces, en esta búsqueda de buen vivir, es una búsqueda también del Come Monien, que para nosotros es la paz, ese concepto de Come Monien significa paz. A ellos les duele que hayan espacios de acercamiento y que pueda llegarse a una restitución, por ejemplo, mayor de predios. En el gobierno de Piñera no se restituyeron prácticamente predios. El presupuesto se mal utilizó, no se utilizó completamente. Entonces, los propósitos y los incentivos, ¿cuáles son? Sabemos que hay incentivos perversos en la venta de tierra. Sabemos que hay incentivos perversos, por ejemplo, cuando viene un estado de excepción, suben los sueldos de los militares, de los carabineros. La última vez fue un 30% de alza en el sueldo. Entonces, ¿a quién conviene que se siga con este conflicto? Las comunidades, le aseguro que no. Las comunidades están muriendo de hambre, están rodeados de pinos, de eucalipto. En el verano son los incendios, en el invierno, todo el invierno tienen que repartirle agua, porque bajo esos árboles no hay agua. No hay diversidad, y eso es lo que la gente está luchando. Y los derechos de la naturaleza hoy día, los políticos están actuando como si no existieran, cuando están en boga hoy día los derechos de la naturaleza, y las comunidades defienden sus derechos. Es un derecho a la autorresistencia que tienen algunos, solamente a resistir
porque ellos no atacan, no van a las ciudades a atacar a nadie. Ellos están en sus comunidades y cuando hacen ingresos, o por lo que se ha sabido, incluso han habido autotentados, han habido acá empresarios que han hecho autotentados, quemando sus camiones, quemando sus tractores, sus autos para poder cobrar los seguros. Entonces acá hay un negocio bastante grande, ¿no? Y no sabemos realmente de dónde salen tantas armas. El control de las armas acá los tiene, se supone, el Estado, el Ejército, ¿no? Pero acá hay armas a diestra y siniestra. El otro día se enviaban unos paquetes con municiones justamente de parte de 2 carabineros. Entonces, ¿cómo está el control interno de las fuerzas policiales? Ahí hay un tema de inteligencia. Con toda la inteligencia de los drones, los equipos, la tecnología, aún no encuentran a nadie en el robo de las maderas. Sin embargo, hace poco tiempo atrás en la televisión, un ex teniente de carabineros que ahora negocia con madera acusaba a los mismos carabineros del robo de la madera, y eso no se está investigando. ¿Quién hace eso? ¿A quién beneficia entonces que muera gente? Al movimiento mapuche no le beneficia que muera gente, porque es un movimiento que defiende la vida, que defiende el buen vivir. Las demandas de estos grupos yo creo que van por ese lado. Pues muy grave esto que usted nos cuenta, además a manera de denuncia, y grave, peligroso, porque además no se realizan las investigaciones pertinentes y ahora, aunque jurídicamente no es vinculante, desde la Cámara de Diputados dicen que estas organizaciones son terroristas y además envían la comunicación al gobierno de Estados Unidos, que bien sabemos cómo actúa. Jorge, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. A su servicio. Muchas gracias, gracias a usted. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. Se cumplen 3 años del gobierno de Nayib Bukele en autoritarias medidas, detenciones masivas en el marco de un estado de excepción, alta popularidad y también alta pobreza. Es un balance que analizamos al volver en Es Noticia. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte es nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. En noticia, El Salvador se cumplen 3 años del gobierno del presidente de esta nación, Nayib Bukele. A pesar de las encuestas que revelan que la población se muestra satisfecha con sus políticas, sectores de movimientos sociales y oposición califican de desastrosa su gestión. A 3 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, uno de los movimientos sociales más críticos que ha mantenido su grito de denuncia en las calles, dice que estos 3 años han sido marcados por el retroceso y las mentiras. Este 1 de junio se cumplen 3 años de que se instaura en nuestro país un régimen dictatorial, en los que hemos vivido un grave deterioro de las condiciones de vida. Han sido 3 años de corrupción, de mentiras, de abuso de poder y de sufrimiento para el pueblo salvadoreño. También cuestionan acciones como la toma del Congreso y el despido de jueces y magistrados. Para este analista, la política económica de los últimos 3 años ha empobrecido más al país. El índice de volumen de actividad económica ha sido negativo, se ha perdido empleo en febrero y están cayendo las importaciones de maquinaria, materia prima, sobre todo de maquinaria para el sector comercio, servicio, electricidad, gas. No se ve una dinamización de la variable de consumo, están congelados los salarios, las pensiones, las remesas cayeron en abril, tuvieron tasa negativa.
y ha crecido mucho la deuda pública. La deuda pública ha crecido 25% durante 2 años y 4 meses de este gobierno, de los 3 años. Pero Allí el balance vamos a analizarlo con Fran Omar, miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, nos acompaña de San Salvador. Fran, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches, estamos acá para servirles. Muchas gracias. Primero sobre un tema que resulta fundamental cuando hablamos de una de estas naciones centroamericanas, la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema. Desde esa perspectiva, ¿qué ha hecho el gobierno del presidente Bukele? Bueno, pues en realidad, como ya se ha mencionado anteriormente, se ha hecho muy poco desde nuestro punto de vista. Incluso en el contexto de estos 3 años de gobierno se han ido cerrando diferentes programas sociales que eran programas de asistencia para la población en condiciones de vulnerabilidad. Podríamos decir, por ejemplo, el cierre de programas de empleo y empleabilidad para jóvenes, que fue un programa que se institucionalizó en el gobierno anterior, que fue totalmente cancelado, incrementando las condiciones de vulneración de la mayoría de la población joven. Se cierran las posibilidades para conseguir un primer empleo, que incluso se impulsó este programa, ya no está, se ha cerrado. También el tema de la deuda de la pensión mínima universal para personas de la tercera edad que no pudieron cotizar, se adeuda todo este fondo que era entregado como pensión mínima universal, que se había implementado en los gobiernos anteriores y que ahora tampoco está. También se ha detenido incluso el apoyo para veteranos y veteranas. Incluso ahora en la actividad que se desarrolló esta mañana con otras organizaciones y otros movimientos populares, una de las denuncias que habían mantenido los veteranos y las veteranas era sobre el recorte de millones de dólares que se le han quitado al Instituto de Veteranos. Todas estas situaciones, el cierre de programas, incluso en Ciudad Mujer, que fue un programa insigne también en los gobiernos anteriores, fue cancelado. Y bueno, toda esta serie de situaciones ha ido deteriorando la calidad de vida de la población a nivel general, ¿verdad? Fran, ¿y a qué se debe entonces ese altísimo nivel de popularidad del que goza durante estos 3 años? De hecho, ha ido increciendo el presidente Nayib Bukele. Bueno, nosotras y nosotros sostenemos desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular que, claro, la popularidad que mantiene en encuestas tiene que ver mucho con las sendas campañas publicitarias que se desarrollan en donde se invierten millones de dólares para poder presentar una sociedad salvadoreña que en realidad no existe, ¿verdad? Es una realidad virtual, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque hay una serie de promesas que se han ido dando en estas campañas publicitarias que ni una tan sola
se ha cumplido. Es más, hemos ido en deterioro respecto a diferentes temas, como ya lo hemos mencionado, en el tema económico, en el tema de respeto a los derechos humanos, en el tema democrático, en el tema del respeto a la legalidad. Han habido una serie de retrocesos. Pero ¿por qué entonces, a pesar de esa cuestión, pues el gobierno todavía goza de popularidad? Bueno, nosotros y nosotras estamos convencidos y convencidas que es a través de todas estas campañas publicitarias que mantiene constantemente en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Son campañas que van en la lógica, desde nuestro punto de vista, de engañar a la población. Si nosotros vemos más a profundidad respecto a diferentes situaciones que se han ido dando, la población, por ejemplo, no está de acuerdo con las capturas arbitrarias que se han estado dando en el contexto del estado de excepción. Tampoco están de acuerdo, obviamente, en el cierre de programas sociales. Sobre Incluso este no estuvieron de acuerdo. Fran, sobre este tema de las detenciones, más de 36.000 detenciones en el marco del estado de excepción. Quiero conocer tu análisis. Vamos a revisar primero la información al respecto. Ok. Como parte de un plan de seguridad de la nación, el estado de excepción ha sido sucesivamente renovado por la Asamblea Legislativa, luego de que el presidente Nayib Bukele lo decretara por primera vez el pasado 27 de marzo. Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se han realizado más de 36.000 capturas de supuestos miembros y colaboradores de pandillas y 26.000 terroristas permanecerán en prisión mientras enfrentan el proceso judicial. El presidente Bukele detalló las condiciones en las que se encuentran algunos detenidos en los centros penitenciarios. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. Además detalló sobre la acción del Plan de Seguridad, la guerra contra las pandillas, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Fuerza Armada tendrá 40.000 elementos. Sumado a lo que tendrá la PNC, habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra contra las pandillas, con medidas valientes. Desde que se decretó el estado de excepción, también han surgido denuncias sobre detenciones de inocentes. Lo que pido es al señor presidente de que él se ponga la mano en su conciencia y libere todito aquel que no debe nada, que está injustamente. Pese a las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos, Bukele arriba a 3 años de gobierno con un régimen de excepción permanente desde hace 3 meses. De hecho, uno se pregunta, Fran, si son más de 36.000 las personas detenidas sin una investigación para establecer judicialmente si son o no son pandilleros, pero el gobierno da por hecho, el presidente Bukele da por hecho que son 36.000 pandilleros. Entonces, ¿cuántos pandilleros habría en el país? ¿A cuánto se extendería entonces este estado de excepción para seguir capturando gente? ¿Usted qué cree? Bueno, nosotros creemos que el estado de excepción en realidad fue una excusa principalmente para el uso indiscriminado de fondos públicos. Esa ha sido una de las situaciones incluso que se discutieron en la Asamblea Legislativa, que en el contexto del régimen de excepción se han desviado fondos para la construcción de más cárceles, incluso, ¿verdad? Incluso para financiar también un mayor equipo a los cuerpos represivos, los cuerpos de seguridad, pero no hay información concreta sobre esta cuestión porque al final ya quedó sin posibilidades por el mismo estado de excepción de brindar información sobre todos estos fondos que se han aprobado para la utilización de este régimen. Nosotras y nosotros creemos que existen los suficientes mecanismos legales para combatir a los grupos delincuenciales.
Ya existía, por ejemplo, la ley antipandillas, incluso el Código Penal había sido reformado ya anteriormente para tomar en cuenta este fenómeno, pues que nos golpea a la población en general. Sin embargo, bueno, y a pesar de eso también, el Ejecutivo tiene la mayoría en el órgano también legislativo y pues pudieron haber aprobado otro tipo de mecanismos legales para combatir el tema de la delincuencia. En este contexto, lo que deja abierta la aprobación del primer régimen de excepción es que sí existía un pacto entre el gobierno y las pandillas, ¿verdad? Incluso hace poco salió una investigación de un periódico de acá, de y un Salvador, pacto, en donde... Frank, que se quebró, un pacto que se quebró, esa es la razón de esas más de 80 personas muertas, razón por la cual se inicia el estado de excepción. Pues según la publicación de este periódico, sí, hubo un incremento de homicidios en un momento determinado a partir de este quiebre, pero vamos más allá del quiebre. El tema es que había una negociación entre el gobierno y las pandillas que dejaba al descubierto que existía un plan de control territorial, que fue uno de los programas incluso por los cuales se financió, o sea, tuvo gran cantidad de dinero este gobierno para implementar, que estaban en la fase 1, en la fase 2, de un plan control territorial que al final no daba ningún resultado efectivo. Al final de cuentas, lo que podríamos decir es que todo el plan en el contexto de la seguridad pública había sido pues totalmente, como parte de todo lo que maneja este gobierno, una campaña más, ¿verdad? Que se rompe con esta alza de asesinatos y que a partir de eso se motiva la implementación del estado de excepción, ¿verdad? De este estado de excepción que al final ha golpeado también a los sectores populares. Hay cientos de personas detenidas, de estas miles de personas que se han detenido en el contexto del régimen de excepción y que se está afirmando que son personas vinculadas a pandillas. Y dentro de los centros penales también han habido asesinatos. Tenemos ya más de 15 personas asesinadas en los centros penales que han sido vapuleadas por las mismas personas que sí pertenecen a pandillas, que han asesinado a otras personas que han llegado detenidas en el contexto del régimen de excepción. Incluso hay personas, dirigentes sociales, miembros de organizaciones y sindicatos que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción, vinculándolas a pandillas. Una situación muy compleja que realmente no termina, y no solamente porque aún falta un año de gobierno del presidente Bukele, sino porque se mantiene el estado de excepción con evidente violación de derechos humanos. Muchísimas gracias, Fran. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.